Bueno, empezamos. Como les había dicho, la idea de hoy es un encuentro breve dentro de todo, más bien de cierre, eh, porque vamos a ver algunas propiedades geométricas de las cónicas que nos van a servir para entender algunas aplicaciones que tienen las secciones cónicas en cosas concretas, ¿sí? Como para que todo esto tenga un sentido, nada más que eso. Es una clase importante desde lo conceptual, ¿sí? Porque van a quedar las ideas que yo creo que más van a perdurar, pero quizás de menor importancia desde lo práctico, porque no hay ejercitación concreta que tenga que ver con esto, más allá de una pregunta de ejemplifique un uso de la elipse, qué sé yo. Bien. Déjenme que acomodo un poquito las cosas. Y empezamos. Ahí vamos. Bueno, es una clase que tiene que ver con las cónicas en general, digamos, propiedades focales y aplicaciones. Una de las aplicaciones más sencilla de analizar, digamos, en las cónicas es el concepto de trayectoria u órbita, ¿sí? Básicamente la ruta que sigue un cuerpo que se mueve o que circula en el vacío, ¿sí? Trato de sacar el aire del medio porque el aire deforma una cuestión de resistencia a todas las trayectorias y, bueno, ya quizás no sean estrictamente cónicas, pero pensemos en movimientos sobre todo de cuerpos celestes, de estrellas, de cometas, planetas, satélites naturales como la Luna. Una de las aplicaciones más concretas es lo que se conoce como la primera ley de Kepler, que fue un físico, ¿sí? Y que fue la persona que contradijo lo que se creía hasta ese momento. Hasta ese momento se pensaba que la Tierra giraba alrededor del Sol de manera circular, describiendo una circunferencia, digamos, que sería la trayectoria más sencilla. Las observaciones, digamos, hechas de la Tierra mostraban un poco eso. Bueno, este tipo, alguien eh, Tommy, te muteo un cachito. Ahí estamos. Esta persona lo que hizo fue contradecir esa idea y decir, no, no es una circunferencia, la órbita es una elipse. Y lo que estableció, digamos, en una de sus tres leyes conocidas, la primera, la más sencilla de interpretar para nosotros, es que todos los planetas que orbitan alrededor del Sol lo hacen en una trayectoria elíptica y el Sol se encuentra en uno de sus focos, ¿sí? Es decir, los planetas giran alrededor del Sol formando o describiendo una elipse, donde, contrariamente a lo que se puede llegar a pensar, el Sol no estaría en el centro, sino en un foco. Lo que pasa es que las trayectorias de los planetas de nuestro sistema solar alrededor del Sol son elipses con una muy baja excentricidad. Es decir, son elipses que son casi, casi, casi circulares. Cuando una elipse es muy, muy parecida a una circunferencia, porque tiene una excentricidad muy, muy cercana a cero, los dos foquitos están muy cerca del centro y muy cerca entre sí. Es decir, los dos foquitos podrían llegar a estar en una posición así, por ejemplo. Entonces, bueno, en la magnitud de las cosas, digamos, es difícil distinguir un foco del centro porque está todo muy cerca. Digo esto para que no piensen, que entonces la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una cosa así, con elíptica así bien deforme, con el foco, con el Sol que estaría en este lugar, que es donde estaría el foco. No, no, porque si no, cuando estamos circulando por acá nos morimos todos de frío y cuando estamos circulando por acá nos quemamos todos, ¿sí? No, es una cosa bastante parecida a una circunferencia, pero en realidad es una, insisto, elipse con baja excentricidad y por eso la distancia nuestra al Sol, si bien no es igual en todo el año, no es la misma en todo el año, pero es bastante similar y no provoca grandes variaciones, por lo menos que podamos apreciar nosotros. Bien. No solamente las trayectorias de los planetas, el movimiento de un cuerpo arrojado en dirección oblicua describe una parábola. Pensemos, insisto, en el vacío, ¿sí? Cuando tiran, bueno, sin pensar en el vacío, si tiramos una piedra, el movimiento que describe es casi una parábola, salvo alguna pequeña deformación
por, por el tema de la resistencia del aire. La trayectoria de muchos cometas, cometa Halley, cometas que pasan habitualmente por acá, son elípticas. Los que pasan periódicamente son también elípticas con el Sol en un foco, pero estas trayectorias sí que son mucho más excéntricas, es decir, si acá tuviéramos, si tuviéramos acá el Sol, por ejemplo. Bueno, los cometas tienen una trayectoria que es muchísimo más, en general, excéntrica que la de la Tierra, con el Sol en uno de los focos. Y por eso los cometas, algunos cometas conocidos, pasan cerca de la Tierra cada una determinada cantidad de tiempo, porque los cometas describen una especie de ciclo, lo que sería para nosotros un año. Lo que pasa es que a través de una trayectoria muchísimo más deformada respecto de lo que es la Tierra alrededor del Sol, porque son trayectorias, insisto, más excéntricas, ¿sí? Y bueno, en este ciclo que se repite, a veces la trayectoria del cometa y la trayectoria de la Tierra anda más o menos cerca, y por eso es que uno puede llegar a apreciarlos. Ahora, no siempre son elípticas, a veces son parabólicas o hiperbólicas, y esto depende de la velocidad a la que se muevan estos cuerpos. Y acá les cuento algo sencillito, sin ponerme técnico, primero porque no es mi campo, y seguro porque tampoco es la idea, pero les quiero mostrar algo. A ver, vamos a compartir una pizarra un cachito. Sobre todo haciendo hincapié en esa oración que dije de dependiendo a la velocidad a la que se muevan. Imaginemos que esta es la Tierra. Y yo desde la Tierra, desde el pico de una montaña, las escalas las voy a tener que exagerar por obvios motivos, voy a lanzar un objeto. Empecemos con algo pensemos en la bala de un cañón, ¿sí? Lanzo una bala de cañón desde una montaña. Bueno, la bala de cañón va a describir probablemente una trayectoria que sería una cosa así, por ejemplo, ¿no? Sube la bala y baja y cae en algún lugar. Una trayectoria que sería parabólica, porque es en definitiva, quitando el aire del medio, un tiro oblicuo. Si yo aumentara la velocidad a la que lanzo la bala del cañón, entonces empezaría a describir parábolas que son cada vez más amplias y estaría llegando la bala cada vez más lejos. Y si aumento más la velocidad, y bueno, probablemente la bala va a estar llegando casi al otro lado de la Tierra, ¿no? Estoy hablando todo en términos teóricos. Ahora, si la velocidad fuera suficientemente alta, ocurriría algo, voy a borrar las anteriores, muy especial. Si yo lanzo esa bala de cañón con una velocidad lo suficientemente alta, pasaría algo así. La bala despega, pero nunca más va a llegar a tocar a la Tierra y va a quedar orbitando y va a quedar girando alrededor de la Tierra en una trayectoria que, si la Tierra fuera una esfera, sería, sería una circunferencia perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? La Tierra lo que hace es, a través de la gravedad, digamos, traer las cosas hacia su centro. Entonces, cuando la bala está, si esta fuera la Tierra vista desde un poquito más de cerca, digamos, cuando la bala está queriendo irse hacia el espacio porque la lanzamos, la Tierra lo que hace es tirar de la bala hacia su centro. En cada momento en el que la bala está avanzando, queriéndose escapar hacia el espacio porque la lanzamos medio hacia arriba, bueno, tenemos como una especie de fuerza invisible, ¿sí? Que es la atracción gravitatoria, que hace que, como si hubiera personas tirando de una soga que traen la bala hacia el centro de la Tierra, y por eso, en lugar de la bala ir derechito hacia el espacio, se termina deformando la trayectoria y se termina curvando, y en definitiva la Tierra gana, digamos, y la bala impacta en algún lugar. Porque hay, insisto, en muchos o en todos los momentos en los que esa bala fue avanzando, una fuerza invisible que
trae la bala hacia el centro de la Tierra y es lo que hace que termine impactando nuevamente en la Tierra. Ahora, cuando la velocidad de la bala es muy alta, esa fuerza que la Tierra hace para traer la bala hacia su centro no es suficiente como para lograr que vuelva a impactar en la Tierra, porque deforma la trayectoria, pero no con una curvatura suficiente como para que vuelva a impactar en la Tierra. Y entonces ahí se forma, o se dice que el cuerpo queda orbitando alrededor de, en este caso, la Tierra. ¿Sí? Y un poquito esto es lo que pasa con los satélites, chicos. Para que un satélite se quede dando vueltas alrededor de la Tierra, tienen que lanzarlo con una cierta velocidad, que en realidad no es que lo lanzan desde la Tierra con esa velocidad, se propulsa desde el espacio, con una determinada velocidad y un determinado ángulo muy, muy preciso, que hace que el satélite entre en órbita, se dice, y queda eternamente girando alrededor de la Tierra, que es justamente lo que se está buscando. Bueno, eso tiene que ver con la velocidad a la que lo impulsa. Ahora, Perdón, profe, no me quedó claro. O sea que mientras más velocidad tenga, o sea, el cuerpo que sale, va a ser más difícil que impacte en la Tierra. cuanto mayor sea la velocidad del lanzamiento, llega un punto, digamos, en que a una velocidad muy específica la trayectoria ya no es una parábola y el cuerpo vuelve a caer en la Tierra, sino que queda orbitando, queda girando alrededor de la Tierra eternamente. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? Gracias. Bueno, bien. Ahora, si entonces, resumiendo, tendríamos una velocidad determinada donde la trayectoria sería una circunferencia alrededor de la Tierra si esta fuera una esfera perfecta. Ahora, si esa velocidad fuera un poquito más alta aún, bueno, lo que pasaría en ese caso es que la trayectoria se deformaría y pasaría a ser una elipse. Pasaría a ser una elipse donde la Tierra estaría en uno de los focos. ¿Sí? A una velocidad un poquitito más alta que la necesaria para que el cuerpo quede orbitando alrededor de la Tierra, se formaría también una órbita, pero en este caso no una circunferencia, sino una elipse con la Tierra en uno de los focos. Vamos a dibujar la No, Tierra, perdón, y no escuché. ¿Cómo llegas a esa trayectoria que hiciste recién? cuando la velocidad, hay cierta velocidad a la cual el cuerpo queda girando, describiendo una circunferencia alrededor de la Tierra. Bueno, si esa velocidad es más alta, no mucho más alta, pero un poco más alta, digamos, la órbita se transforma en una elipse, ¿sí? Se deforma un poquito más y se transforma en una elipse. Ya descartamos el hecho de que vuelva a caer en la Tierra porque esa velocidad ya la superamos. Entonces tenemos un momento en el que queda orbitando o girando alrededor de la Tierra, describiendo una circunferencia, y si la velocidad de lanzamiento fuera más alta aún, quedaría girando alrededor de la Tierra, pero describiendo una elipse, no una circunferencia. ¿Sí? Joya. Mm. Y si nos propusiéramos elevar más la velocidad, más aún, llegaríamos a un punto donde alcanzaríamos una velocidad de lanzamiento que se conoce en física como velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad que necesita un cuerpo cuando lo lanzamos desde, por ejemplo, la Tierra, para escapar de su gravedad. Es decir, si yo esa bala de cañón la lanzo con una velocidad que creo que la Tierra es algo como de que te diga 11 kilómetros por segundo o 12 kilómetros por segundo, anda más o menos por ahí, lo que haría la bala es sentirse atraída por la Tierra, por eso la trayectoria, insisto, no es una línea recta como sería si la Tierra no existiera, sino que se va a ver deformada la trayectoria por la atracción gravitacional, pero no lo suficiente como para pegar un giro completo, y lo que pasaría es que se estaría escapando de la Tierra. Es decir, la velocidad es tan alta que si bien la trayectoria se ve deformada por la atracción de la gravedad, no la deforma lo suficiente como para que se cierre y se repita un ciclo. Y en ese caso, lo que tenemos, si continúo para el otro lado, digamos, es una trayectoria parabólica. Esto que estoy dibujando, esta última situación, habla de una parábola, como otra posibilidad al momento de pensar en la trayectoria de un cuerpo. ¿Sí?
Si quitamos la situación especial en la que estamos lanzando algo desde la Tierra, bueno, como les dije hace un ratito, hay cuerpos como podrían ser, no sé, asteroides o pedazos de roca, que pasan cerca de la Tierra, digamos, describiendo una parábola. O sea, se acercan a la Tierra, la gravedad empieza como a chuparlos de alguna manera, pero van tan rápido que no llega a chuparlos con la fuerza necesaria para que impacten la Tierra, por suerte. Pasan cerquita y se escapan para el otro lado a medida que están más lejos de la Tierra, con una trayectoria que es cada vez más recta, porque se ven menos atraídos por la gravedad, porque la Tierra empieza a estar cada vez más lejos. Entonces, esa tercera posibilidad de trayectoria describe una parábola. Y, por último, si lanzáramos esta bala de cañón, digamos, o pensáramos en este cometa que se acerca a la Tierra, pero a una velocidad superior aún, ahí ya la situación sería hiperbólica. Es cuando la velocidad es superior a la velocidad de escape. Es como que la velocidad de escape es la velocidad mínima que necesita un cuerpo para escapar de la Tierra, es decir, para no entrar en órbita, para ganarle a la gravedad. Si la velocidad fuera más alta, entonces la trayectoria sería una rama de una hipérbola, que como bien saben es parecida a una parábola, ¿sí? Entonces, con estos dibujos inmundos traté de más o menos mostrarle cómo las 4 secciones cónicas pueden aparecer como posibles trayectorias de un cuerpo que se lanza desde la Tierra en términos teóricos, dependiendo esto de la velocidad de lanzamiento, de la dirección y algunas cuestiones que tampoco vienen al caso. Pero como norma general, todo lo que se mueve en el espacio, digamos, y todo lo que orbita en nuestro sistema solar, por lo menos, lo hace describiendo trayectorias que son secciones cónicas. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? Y yo de nuevo, perdón. Sí, tranquilo. No entendí bien la diferencia entre cuando es una parábola y cuando es una hipérbola. Y todo depende de esta velocidad de lanzamiento. Es cuando alcanza incluso más velocidad, sería. Claro, con la velocidad de escape lográs una parábola que es la trayectoria, digamos, que es la menor velocidad necesaria para que ese cuerpo escape de la Tierra, por eso se llama velocidad de escape. Si la velocidad inicial es superior a esa velocidad de escape, ya seguramente la trayectoria se transforme, en vez de una parábola, en una hipérbola. Pero bueno, no nos pongamos muy técnicos, ¿sí? Bien, sí. Lo importante es que entiendan eso. Depende exclusivamente de la velocidad del cuerpo que es lanzado, la trayectoria que va a seguir. Bien. Gracias. De nada. Bueno, volvemos al Power, que ahí está la parte más. Me mandé unas animaciones, chicos, ayer, con poco tiempo, pero que quedaban bastante bien, para que puedan visualizar lo que sigue. Bueno, cerramos el tema trayectorias y el tema órbitas. Lo cerramos y ya está. Esa es una de las aplicaciones de todas las cónicas, y ahora nos enfocamos en algunas puntuales de algunas cónicas en particular. Empezando por la elipse, que para enunciar esta aplicación tengo que primero mostrarles una propiedad que cumple, que se llama la propiedad focal. La propiedad focal establece, de una elipse, que todo rayo que pasa por un foco se refleja hacia el otro foco. Y nada más claro que mostrarlo con este dibujito. Si se fijan acá, a ver si lo puedo hacer como una anotación, lo que yo estoy mostrando son 2 rayitos amarillos que son dirigidos en una dirección tal que pasan por un foco. Y cuando rebotan en el interior de la elipse, al rebotar se dirigen sí o sí hacia el otro foco. Y eso ocurre siempre. Este rayo que va para acá pasa por un foco, rebota en este punto y no sale para allá, no, sale en la dirección hacia el otro foco. Y eso va a cumplirse siempre, también en este otro rayo que puse como ejemplo, que pasa por este foco, rebota y rebota en la dirección hacia el otro foco. Y si tirara un rayo más cruzado, dibujitos, ahí está. Una cosa, por ejemplo, que viniera, no sé, desde arriba, por ejemplo, así, que pasa por un foco, le re, bueno, cuando rebota, va a rebotar de tal forma que va a salir hacia o va a dirigirse hacia el otro
foco. Eso es una propiedad importante de la elipse, dada por su forma, digamos, y hace que, para pensar en reflejo, chicos, imagínense que tuviéramos una elipse con el interior que fuera, no sé, de espejo, y cuando hablo de rayo, hablo de un láser, ¿sí? Como para que entiendan algo que rebota, y según la forma que tenga ese espejo, bueno, de eso depende la dirección en la que sale el reflejo. Bueno, en este caso va a cumplir con esta propiedad. ¿Lo logran ver todos en la animación, por lo menos? Sí, profe. Sí. Genial. Esta propiedad tiene una aplicación concreta en algo que se conoce como la cámara de los susurros. Hay muchas en el mundo, y yo les muestro la foto de una que está, porque por ahí es quizás más, no es la más popular, pero es la más occidental, que es la terminal Grand Central de Nueva York. Es una terminal muy antigua, creo que de autobuses, y tiene en su interior, la hizo un arquitecto de renombre claramente, un espacio que se llama la Galería de los Susurros. Insisto, en Europa también hay muchos lugares que tienen Galería de los Susurros y todos funcionan de la misma manera. Es un lugar que está construido de tal forma que si una persona se para en un determinado lugar, como esta mina que está acá, y otra persona se para en otro determinado lugar muy puntual, pero lejos, como este tipo que está acá, cuando esta persona habla, no a un volumen alto, habla, esta persona la escucha perfectamente y viceversa. Es decir, pueden comunicarse entre ellos hablando a volumen normal, como si estuvieran uno al lado del otro, y sin embargo, si hubiera un tercer tipo acá en el medio, no escucharía absolutamente nada de lo que dicen los dos, por una cuestión de lejanía. Por eso se llama la cámara de los susurros, porque una persona puede susurrar y otra que está lejos la puede escuchar. Bueno, ¿por qué pasa eso y qué tienen que ver las cónicas con esto? Bueno, estas dos personas en la foto claramente lo están haciendo. Tiene que ver justamente con esta propiedad que acabamos de enunciar, porque lo que ocurre, o lo que tiene que ver con este efecto, es la geometría del techo. Fíjense que la geometría del techo es elíptica, ¿sí? Y las dos personas que están comunicándose entre sí están paradas en lo que sería el foco teórico, el foco geométrico de esa elipse. O sea, el techo se hizo con tal curvatura que si fuera una elipse, los focos estarían donde están las voces y la cabeza, digamos, de estas dos personas que se comunican. Entonces, cuando una persona habla, las ondas sonoras, que no son más que ondas que se propagan en el espacio, rebotan en el techo, que es elíptico, y por la propiedad que acabo de enunciar, todos esos rebotes se van a dirigir y se van a concentrar hacia el espacio o hacia el lugar donde está la cabeza de la otra persona. Entonces, se propaga la voz de la mina que habla, rebota eso en la superficie, en el techo elíptico de esta galería de los susurros, y se concentra todas esas ondas sonoras en las orejas o en un espacio cercano a los oídos del receptor. Por eso es que escucha con mucha claridad aquello que el emisor emite a un volumen bajo. Una persona que esté fuera del foco receptor, digamos, insisto, un tercero que anduviera por acá, no va a escuchar nada porque el volumen no sería suficiente para que la propagación en todas las direcciones sea audible, ¿sí? Entonces, esta es una de las aplicaciones que en arquitectura por lo menos se le da al concepto de elipse. ¿Entienden un poquito el funcionamiento de esto? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Ok. Zarpada animación me mandé, Escuchá, alto laburo, esto no lo bajé, lo hice yo. Bueno. Pasamos a otra de las cónicas, la parábola, y su respectiva propiedad focal. Bueno, acá la puse la parábola media torcida y su foco también todo medio torcido, ahora van a ver por qué, pero esto sería un pedazo de parábola, y el puntito que tenemos ahí sería el foco, ¿sí?, de esta parábola. La propiedad dice que todo rayo que se dirige a la parábola en dirección paralela a su eje se refleja hacia el foco. El eje de la parábola en este caso sería una cosa así, ¿no? Porque por acá estaría el vértice, acá está el foco, bueno, esta recta dijimos que era el eje de la parábola.
Entonces, todo rayo que incida en la parábola en dirección paralela a su eje que acabo de dibujar, va a rebotar sí o sí hacia el foco, como lo muestra esta animación, ¿sí? Todos estos rayitos que inciden en la parábola de manera paralela al eje de la misma, cuando rebotan, sí o sí van a ir hacia el foco. Es una característica de la geometría de una parábola. ¿Qué aplicación tiene esto? Dos muy importantes y muy conocidas. Una, en el funcionamiento de una antena parabólica. Una antena parabólica no es ni más ni menos que en realidad un plato que lo que hace es direccionar toda la señal que viene en forma de microondas del espacio hacia un punto que es donde está el receptor de señal, que se llama LNB, y que está ubicado en el foco de esa parábola. O sea, este receptor de señal, este punto que tenemos acá, hay un aparatito, digamos, que está sostenido por estos tirantes, que acá tenemos, si quieren uno más fácil de ver, ese aparatito que es el que recibe la señal está ubicado no en cualquier lugar o arbitrario, sino que está ubicado exactamente en donde debería estar o donde está el foco teórico de la parábola que describe la forma de la antena. Esta forma de la antena es una parábola y el foco debería estar ahí. Entonces, toda la señal que viene en el espacio se concentra en un punto y es recibida por este receptor. Si miran alguno por ahí de ustedes tiene DirecTV, si miran la antena de DirecTV van a ver lo mismo, van a ver que tiene este receptor de señal que está ahí como flotando, como sostenido, y no en cualquier lugar, insisto, sino donde debería estar el foco. Si ustedes corren del lugar este receptor de señal, automáticamente pierden la señal y pierden la recepción porque ya no estaría recibiéndose la concentración de todo lo que la antena está captando. Otra aplicación, en el sentido inverso. De manera inversa funcionan las linternas o las ópticas de los autos. Si ustedes miran una linterna de frente o la parte de adentro, van a ver que es toda, con una óptica de un coche pasa lo mismo, es toda espejada, ¿sí? es toda de un plástico refractario. Y la forma que tiene es exactamente una forma de parábola. Y la lamparita de la linterna no está ubicada en cualquier lugar. Está ubicada en el lugar en el que debería ir el foco de la parábola. Y por eso hablamos del foquito. En realidad no sé, lo estoy suponiendo, pero el foquito de la linterna está ubicado donde estaría el foco de la parábola. ¿Por qué? Porque una lamparita, cuando uno la alimenta, emite luz en todas las direcciones. Emite luz hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, es una cosa omnidireccional. Y una linterna, nosotros queremos que concentre la luz en un punto concreto o en una dirección concreta que es hacia adelante para iluminar lo que está adelante, no importa lo que está a los costados. Entonces lo que hace la forma parabólica, digamos, espejada de la linterna es reflejar todos los rayos que salen del foco hacia adelante, es decir, en dirección paralela al eje de la parábola, ¿sí? Y de esa manera nos manda o nos concentra toda la luz en una dirección que es hacia adelante. Así iluminamos bien hacia adelante y no perdemos energía en iluminar cosas que no nos interesan, ¿sí? Por eso, bueno, todas las ópticas de los artefactos de iluminación direccional tienen forma o tienen la parábola dando vueltas. Si corriéramos la lamparita del lugar, el foco, seguramente la iluminación se deformaría, ya no se vería bien lo que está delante, empezaría a ser algo mucho más difuso y poco útil. Está muy precisamente ubicado el foquito en ese lugar. Y por último, combinando las propiedades de la parábola que acabo de enunciar con la de la hipérbola que voy a enunciar ahora, nos metemos en la última aplicación, que es para la, nombrando primero esta propiedad focal de la hipérbola. Dice, todo rayo que se dirige a un foco rebota en hipérbola en dirección al otro foco. Es parecido, no quiero ponerme confuso acá. Acá leí la versión que a mí me interesa de la propiedad. Si la leen así, es bastante parecida a la de la elipse. Pero bueno, ahí con los dibujos se va a ver bien, ¿no?
Si yo tiro rayos hacia uno de los focos que se encuentran primero con la hipérbola, cuando reboten van a salir para el otro foco, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurre en la elipse? Que acá estoy tirando los rayos como desde afuera de la hipérbola, no desde adentro. Si se fijan, estoy haciendo chocar con la parte exterior de la hipérbola. Es la única diferencia que habría. Y haciéndolo de esa forma la propiedad cambia. Pero bueno, apunto a esta interpretación puntual que es la que vamos a usar. Última aplicación entonces. Funcionamiento de un telescopio de Cassegrain, que es una especie muy particular de telescopio y antigua. Bueno, el telescopio ya lo están viendo acá, ¿sí? El aparato de observación celestial. Y lo que se está describiendo acá es lo que hay adentro del telescopio. Para que nos orientemos, este punto sería el ocular, ¿sí? Este espejo parabólico, dice espejo primario parabólico, estaría acá digamos. Y este espejo secundario hiperbólico estaría en algún lugar interior por acá, por ejemplo, ¿sí? Para que entendamos un poquito el diagrama, y ahora les voy a tratar de explicar el funcionamiento de esto. A ver, ¿qué significa que el espejo primario sea parabólico? Significa que la forma que tiene el espejo, es un espejo cóncavo, está hundido, digamos, bueno, la forma es de forma de parábola. Y que el espejo secundario sea hiperbólico significa que está deformado, en este caso es convexo, tiene como una protuberancia con forma hiperbólica. O sea, si tuviéramos que imaginarnos las curvas, serían una cosa así. Lo rojo sería la parábola que le da la forma al primer espejo, y lo azul sería la hipérbola que le da la forma al segundo espejo. Y acá viene la parte importante de cómo está diseñado este telescopio muy sencillo. Esto por ahí, a la primera les va a costar entenderlo, pero última después lo miran un par de veces y les va a terminar cerrando. El puntito este rojo que tenemos acá, bueno, eso es. Ese punto representa dos cosas. El foco de la parábola roja y también es el foco de la hipérbola azul, uno de los focos de la hipérbola azul. ¿Está claro? O sea, los espejos están dispuestos de tal forma que esos dos focos coinciden en este punto. Foco de la parábola roja y uno de los focos de esa hipérbola azul. Y el otro punto importante, que es el otro foco de la hipérbola. De una rama de la hipérbola que no está dibujada porque no interesa, porque no existe en el telescopio, pero bueno, habría una segunda rama de la hipérbola que sería una cosa así, que insisto, no la dibujo, pero teóricamente existe, y cuyo foco estaría en ese punto azul que acabo de mostrar ahí. Entonces, fíjense lo que ocurre con el funcionamiento del telescopio. Antes de animarlo lo voy a tratar de mostrar más despacito. El telescopio lo que hace básicamente es recibir la luz del espacio hacia donde estamos mirando. O sea, toda la luz entra por el lado ancho del telescopio, y de alguna manera se termina concentrando en un puntito que es el ocular, donde uno mete el ojo y observa. Entonces, el telescopio lo que tiene que hacer es reducir toda esa cantidad de imagen ancha a un solo puntito para poder verlo a través del ojo. ¿Y cómo logra eso? Bueno, entra la luz por acá, por el telescopio, ¿sí? Entra, y en el fondo del telescopio la luz se encuentra con un espejo parabólico. Como el espejo es parabólico y como la luz está entrando en una dirección que es paralela al eje justamente de esa parábola, por la propiedad que enunciamos, la luz va a rebotar y va a ir hacia la dirección del foco de la parábola, que el foco de la parábola era este. Entonces la luz va a rebotar y va a irse en dirección a ese foco de la parábola. Pero antes de llegar, se va a encontrar con el espejo secundario, se va a encontrar con el espejo hiperbólico. No, o sea, no va a llegar al foco, se va a chocar con el espejo. Y cuando se choca con el espejo, como es un espejo hiperbólico, por la propiedad que acabamos de ver de los focos de una hipérbola,
todo rayo que va en dirección a uno de los focos de la hipérbola, que este punto también es foco de la hipérbola, va a rebotar hacia el otro foco de la hipérbola. ¿Cuál es el otro foco de la hipérbola? Este. Entonces, cuando el rayo de luz se encuentra o choca con el espejo hiperbólico, lo que hace es rebotar en la dirección hacia el otro foco, que justamente es donde se encuentra el ojo de la persona, el ocular. Y eso pasa con todos los rayos incidentes de luz que entran por la boca, digamos, de este telescopio, y describe una situación que es la siguiente. Todos los rayos que ingresan hacen exactamente lo mismo. Entran, rebotan en el espejo parabólico del fondo, se van hacia el foco de la parábola, pero se encuentran en el camino con el espejo hiperbólico, con lo cual rebota y se van hacia el otro foco de la hipérbola, que justamente es ahí donde está el ocular. El aumento viene dado por la concavidad de los espejos. Eso hace, digamos, que se provoque un efecto como de lente, como de anteojo, digamos, y que la imagen se vea mucho más cerca de lo que uno ve a simple vista. Entonces, básicamente, así es como un telescopio usando dos cónicas, un telescopio en particular, funciona concentrando toda la imagen en un punto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, con esto? O con lo que sea. No. No, Colo. Bueno, listo, entonces le dimos ya un cierre a secciones cónicas. Esta semana, el jueves, vamos a tratar de evacuar cualquier duda que tenga que ver con la práctica o con lo que sea. Digamos, procuren para esta semana tener todas las guías ya terminadas, y después voy a pensar a ver cómo puedo hacerle un cierre un poquito más integrador al tema, ¿sí? Déjenme diagramarlo un poquitito en la semana. Bueno, me despido porque me quedan 40 segundos. Les mando un abrazo y cualquier cosita me escriben en el WhatsApp. Chao, Colo, gracias. Vale, chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Abrazo.